En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Vamos a saludar con afecto y con gratitud por la comparecencia a Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Muy buen día, estimado Álvaro, Leslie, por supuesto Pablo, que está al frente, y a todos quienes nos escuchan en este día que amaneció nublado, pero que de acuerdo a lo que señalaba se va a despejar, así que qué rico. O sea, ni tanto, parcial nublado, 16 de máxima, pero la Paz Charpentier es una mujer optimista, así que ella está ahí. Queda súper positiva. Y Pablo Rebolledo también positivo Pablo Rebolledo, militante de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Álvaro, Leslie, también a Paz. Súper positivo, sobre todo ahora que en Convergencia Social tenemos sede en la región del Biobío, la estuvimos inaugurando el sábado, así que podría partir más positivo. Oye, pero no nos invitaron. No nos invitaron. No hubo invitación para... Yo, entonces voy a reclamar. Ni una vamos a pasar el aviso. Ni una Pero las invitaciones fueron transversales. Los partidos de gobierno, partidos no de gobierno. Está bien, ese no es problema. Son bromas, Pablo. No, sí, son bromas. El fin de semana también estuvimos haciendo hartas cosas. Sí. No habríamos podido ir de todas maneras. ¿Para qué me invitan? Oye, pero además yo creo que esa sede va a durar poco, porque como están en proceso de fusión para convertirse en un único partido. No te lo mandó a decir con nadie para Charpentier, es una cosa importante. Me pregunto yo. Están adelantando pega. Puede que se use la misma sede, quizás. Y bueno, las bases tendrán que decidir, la fusión va a pasar por un plebiscito. Ya ponle ley, póngale sigamos. Bueno, y algo que efectivamente nos convoca esta semana y probablemente va a generar... O sea, la última semana. La última semana antes del plebiscito. ¿Cuándo termina la propaganda todo esto? La propaganda termina el jueves. El jueves se termina la propaganda, el jueves termina también el proceso de campaña, viene lo que se conoce como el silencio electoral, que no se puede hacer llamado a votar por una u otra opción. Se quedan 4 días nomás. Exactamente, y en ese sentido partir preguntando, el tema que nos convoca obviamente tiene que ver con el rol de la expresidenta Michelle Bachelet, que el día viernes se dio a conocer este video en el cual, en el contexto de la campaña del En Contra, en el cual ella hace un llamado específicamente hacia las mujeres. Y quisiera partir preguntándole a Pablo por el rol de la expresidenta Bachelet, un poco pensando en, ¿acaso no hay otras figuras dentro de la centroizquierda y la izquierda que para asumir un rol de liderazgo tan potente como el que se le está dando? Y ojo, a una semana solamente el plebiscito. Y tanto es así que ella tuvo que una vez más salir a decir que no es candidata. Claro, o sea, de nuevo tiene que decir soy candidata. Estaban pidiéndole que fuera candidata. De nuevo, y pareciera ser que es la única figura que puede aunar a la izquierda. Es potente, genera finalmente cohesión. ¿Acaso qué es lo que pasa ahí en la izquierda en este tema? Yo creo que la presidenta Bachelet es un liderazgo muy destacado del sector y creo que ella va a pasar y está pasando la historia no solo para nuestro sector, sino que para todo nuestro país, como una persona de una generosidad y que en su gobierno logró hacer transformaciones que todavía se viven y se sienten, como la gratuidad en su segundo gobierno. Yo valoro mucho que la presidenta se pronuncie en todos los procesos, porque, por ejemplo, el expresidente Lagos en el plebiscito pasado jugó con la ambigüedad. La presidenta Bachelet, a pesar de que no habían invitado a los expresidentes a la convención, igual se manifestó posición. Entonces, yo creo que no es que sea el único liderazgo, la única voz, hay una pluralidad de liderazgos bien transversales, pero sí creo que es un liderazgo muy, muy importante, sobre todo en la materia que ella planteaba en el video, que tiene que ver con la manera en que este proyecto de constitución pone en riesgo, no termina, sino que pone en riesgo una ley que partió, o sea, que se promulgó durante su gobierno, que es la ley de aborto en 3 causales. A mí me interesa mucho el compromiso con la verdad. He visto mucha gente que dice es mentira que este texto termina con el aborto de 3 causales. Y es cierto, no es que lo termine, que se publique la constitución y se termine, pero sí se pone en riesgo, que fue lo que dijo literalmente la presidenta. ¿Por qué se pone en riesgo? Porque al cambiar el qué por quién en esta discusión que se dio, se le da un argumento al Tribunal Constitucional para que eventualmente declare inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, en particular en el caso de violación. Entonces, a mí me llamaba la atención sobre ese tema,
que en esta semana, esta discusión, mucha gente dice, no, pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a ser así? Si Carlos Peña escribió una columna en donde deja tan claro que no es así. Pero bueno, el Tribunal Constitucional no siempre funciona con esa racionalidad. Muchas veces funciona más bien como una cámara política, en donde cada uno de los sectores de los que pertenece un ministro vota de la manera en que le parece. O sea, por ejemplo, tenemos el recuerdo del 2007, el caso de la píldora del día después. A pesar de todo lo que decía la ciencia, mayoritariamente, de lo que decía la política, probablemente si Carlos Peña hubiese escrito una columna en ese momento sobre si era o no abortiva la píldora del día después, habría dicho que el Tribunal Constitucional no tenía por dónde, pero igual lo declaró inconstitucional. Entonces, sobre este mismo tema también, me llama la atención que hoy parte de la gente que está por el a favor se muestran súper partidarios del aborto en 3 causales, un caso de violación o que se va a mantener, cuando lo votamos hace menos de 10 años, cuando era presidenta Michelle Bachelet, y gente como Felipe Kast, José Antonio Kast, Jorge Ulloa, Enrique Van Rieselberg y Iván Norambuena votaron en contra de la causal de violación. Ayer el alcalde Carter decía, ¿quién podría querer que una mujer violada se vea obligada a tener un hijo? Bueno, todos los que votaron en contra del aborto en 3 causales. Entonces, me parece que está en riesgo, me parece que por lo mismo la voz de la presidenta Bachelet es tan importante. Y no comparto ni me parece positivo que se la trate de mentirosa por hacer una interpretación muy válida posible de la Constitución, que es la misma interpretación que ha hecho la derecha siempre y que probablemente, en caso de ganar el a favor, no me cabe ninguna duda que grupos religiosos, integristas que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres, van a ir al Tribunal Constitucional y van a tratar de impugnar el aborto en 3 causales. 2 preguntas, Pachel Pentier. Primero, ¿crees tú que la presidenta Bachelet miente? Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que se quiso cambiar en el proceso constitucional para haber dado esta batalla por modificar que la ley protege la vida del que está por nacer, de quién está por nacer? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta modificación de la norma que causó tanto debate y que finalmente es donde está centrada la gran discusión en este minuto respecto del a favor y el en contra? Paz. Bueno, primero es importante señalar algo que yo quiero rescatar de lo dicho por Pablo, y es que los efectos del mal gobierno de Michelle Bachelet todavía lo estamos viviendo. Recordarán ustedes la reforma tributaria que hasta el día de hoy ha desacelerado el crecimiento de Chile y nos tiene hoy en día en el más y total y absoluto estancamiento como país. Las consecuencias económicas de la recesión de los últimos años, bueno, las personas las podrán valorar en cada una de sus experiencias vitales, pero la verdad es que ha sido un desastre esa involución que hemos tenido como país posterior a la reforma tributaria llevada adelante por Michelle Bachelet, precisamente. Entonces, dicho esto, a mí me parece, estimado Álvaro, que yo no sé si la presidenta Michelle Bachelet lo hace por ignorancia o mala fe. Realmente, porque la cantidad de cosas que esgrimió en su participación en la franja distan mucho del carácter de una expresidenta de la República que debiera actuar con un mínimo de seriedad. Fíjate que no me voy a referir enormemente al tema del aborto porque las personas ya saben y están de acuerdo en su gran mayoría de que la consagración de parte del Consejo del Derecho a la Vida no pone en riesgo la ley de aborto en 3 causales. De hecho, el quién por el qué, etcétera, ¿verdad? Se le ofreció a la izquierda en algún momento enmendar o modificar la redacción de ese derecho de acuerdo a lo que ellos estimaban como más idóneo y fue rechazado por la izquierda, es decir, no concurrieron con su voto en el Consejo. Entonces, la verdad es que resulta a lo menos llamativo que hoy se esgrima que estaría en riesgo la ley de aborto en 3 causales de acuerdo a la redacción propuesta por el Consejo si esta misma redacción pudo ser cambiada por ellos y no se allanaron a ella. Pero eso es solo un ejemplo. Yo quiero ser bien clara en esto, es decir, la ley, o sea, más bien, la propuesta del Consejo no pone en riesgo la ley de aborto en 3 causales. Dicho esto, hay otros temas que señala Michelle Bachelet que son de toda gravedad. Michelle Bachelet indica algo así como que no va a existir una persecución a los narcotraficantes en virtud de una interpretación, a mi juicio, mañosa y que ha sido incluso desestimada por Luis Toledo, quien fue ex fiscal y jefe de la unidad especializada en materia de drogas,
y él dijo que era prácticamente imposible que esa interpretación que le han dado a la propuesta del Consejo en esta materia. Y además señaló otra cosa, digamos, es decir, señaló, por ejemplo, que tal como tú señalabas tú al principio, que existía un retroceso, no recuerdo la palabra precisa, pero es lo que trató de decir, ¿verdad? Un retroceso, se ponían en riesgo los derechos de las mujeres, cuando la realidad es todo lo contrario, es decir, la propuesta del Consejo es cosa de buscar la cantidad de palabras que se menciona, la cantidad de veces que se nombra la palabra mujer en la propuesta del Consejo versus la propuesta vigente, y las personas se podrán dar cuenta que se considera en innumerables otras ocasiones la palabra mujer. Desde ya algunas cuestiones, por ejemplo, la igualdad salarial, la promoción equilibrada de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, el derecho a la sala cuna universal y el derecho a los cuidados, que si bien se establecen sin distinción de sexo, sabemos que van a beneficiar mayoritariamente a las mujeres, de manera tal que a mí me parece por eso lo digo y lo vuelvo a reiterar, a mí no me gusta presumir la mala fe, pero parece que la hubiera, porque la cantidad de imprecisiones para las que se prestó la expresidenta Michelle Bachelet resulta a lo menos inadecuada para un expresidente de la República. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que los presidentes, qué bueno que adopten una posición, pero una posición primero que sea fundada, y segundo, y transparente, y tercero, de acuerdo a una interpretación a lo menos dentro de los márgenes de lo razonable. Es decir, la gran mayoría de las personas yo creo que está de acuerdo en que la igualdad salarial la igualdad salarial a nivel constitucional es sin duda un avance para los derechos de las mujeres. Lo mismo con los demás ejemplos que yo he mencionado, estimado Álvaro. Hay algunas cosas que se desglosan de lo que señalas, Paz. Recuerdo la frase de Jimena Rincón, que creo que fue ayer, que lo señalaba, decía, aquí la encontré. Dice, la presidenta Bachelet o entendió algo distinto de lo que dice o está mintiendo, y yo no la imagino mintiendo, un poco en esa misma tónica. Y ha habido desde la derecha, la centro derecha, una postura bastante crítica en torno a lo que ha sido este discurso de Bachelet, no solamente como tú lo señalas, no solamente lo de Jimena Rincón, sino que además incluso un video de varias figuras de la Favor, Evelyn Matei, la ex subsecretaria Paula Daza, bueno, Matei como probablemente la gran carta presidencial que tiene la centro derecha en estos momentos, que probablemente nadie lo puede negar, Gloria Hutt, y otras figuras femeninas que también graban un video y que como que viene a ser la respuesta. Y la pregunta va a Paz, y después le pasamos también para que pueda comentar muy cortito, porque ya el tiempo se nos agota. Sí. ¿No pareciera ser que es una especie de gallito de quién saca mejores cartas para poder confrontar a Michelle Bachelet en un contexto de una elección que lo comentábamos la semana pasada, no recuerdo exactamente si fue con ustedes o con otros estelares, de que pareciera ser de que si bien el a favor va ganando espacios, no le alcanza para poder ganar? Miraba algunos datos de algunas encuestas publicadas obviamente dentro del periodo legal que sigue marcando una tendencia importante hacia favoreciéndole en contra. ¿No sería como una última estrategia esta? ¿Paz? Lo que pasa es, bueno, estamos en campaña y por lo tanto cuando se llevan adelante campañas basadas en interpretaciones engañosas o más bien teniendo presente la mala fe que el ánimo de informar adecuadamente a las personas, la verdad es que a la gente que vamos por el a favor no nos queda otra alternativa que esgrimir a través de distintos medios elementos que permitan a las personas hacerse un juicio adecuado de las normas que presenta el Consejo. Es decir, nadie, por ejemplo, y pasando a otra materia, nadie, me parece a mí, o la gran mayoría de las personas podrá afirmar que la derecha está a favor de que no se persiga a los narcotraficantes, cuando el discurso de la derecha en gran medida se levanta bajo una estructura o una columna vertebral basada en el orden público y la seguridad. O sea, es derechamente contraproducente absolutamente. Eso por una parte. Y segundo, bueno, hay otras figuras también. Obviamente los liderazgos que tú mencionas son súper importantes para el sector, que duda cabe, ¿verdad? Son tremendos liderazgos femeninos que tiene el sector y muy admirados por la gran mayoría de mi sector, pero también hay otras figuras, por ejemplo, Jorge Barrera, o yo misma, que no tengo ninguna aspiración presidencial, ni posibilidad presidencial. Paz presidenta después. Claro, no tiene la edad. Claro, no, me refiero que además, obviamente uno trata de aclarar estas cuestiones que son fundamentales y que sobre todo en el marco de los últimos días de campaña
y en donde todavía, estimada Leslie, quedan muchas personas indecisas y por lo tanto no podemos permitir que pasen este tipo de interpretaciones engañosas o desde la mala fe, para no decir mentiras. Oye, dijimos que hable Paulo. Sí. Un poco esta campaña de desinformación, que son acusaciones medias cruzadas, que sí, se está llevando una campaña de desinformación, Pablo. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, bueno, temprano yo escuchaba al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, que es histórico militante UDI, experto electoral UDI, decía que en este proceso habían existido menos noticias falsas que el anterior proceso constitucional. Pero quiero creer en la política chilena y quiero creer de buena fe en la política chilena. ¿En qué sentido? En que entiendo que cuando se debate una materia constitucional es distinto cuando se debate una ley. O sea, que la interpretación es propia del constitucionalismo. Yo también tengo una visión muy crítica de lo que fue el proceso anterior, de la propuesta de la convención que fue rechazada. Recuerdo un video, por ejemplo, de José Antonio Kast, en que él dice literalmente, si usted tiene 2 casas, le van a quitar una. Él dice, porque eso es el Estado solidario. Entonces, uno dice, bueno, una mentira o una interpretación mañosa. Cuando hay una ley, por ejemplo, si es feriado o no es feriado el día del plebiscito, que es la materia de la encuesta de hoy, no hay mucho que interpretar, o es feriado o no es feriado. Pero las constituciones son algo que permanentemente se está interpretando. Por lo mismo existen en los países tribunales constitucionales que tratan de ver cuál es la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que tratan de entender cuál fue el sentido del constituyente. Entonces, yo creo que si decimos que interpretar de una manera que a uno no le parece es mentir, también retrocedemos un poco. Porque si uno ve las múltiples causas que ha visto el Tribunal Constitucional en todas las materias que se han mencionado en la campaña, siempre ha habido más de una posición, siempre ha existido algún voto disidente. Entonces la materia constitucional es de por sí interpretable. Entonces, porque alguien hace una interpretación que no comparto o que no me gusta, creo que no es que esa persona esté mintiendo. Es que tiene, sobre todo, como hemos visto cómo ha funcionado nuestro Tribunal Constitucional, en que muchas veces ministros, sin tener mucha experiencia académica y nada, o sea, el exministro Cristian Letelier, nombrado por la UDI, cuando perdió su cupo a diputado por el hijo del senador Coloma. Entonces el premio de consuelo fue ser ministro del Tribunal Constitucional. No digamos que tenemos como a grandes juristas en el Tribunal Constitucional, ha sido muchas veces, o la más de las veces, incluso una cámara política, donde uno sabe cómo van a votar las personas antes de que fueran designadas. Tanto así que cuando sale un cupo dice, bueno, este cupo le toca, no sé, al oficialismo, a la oposición. Esa lógica que existía hasta hace poco del nombramiento de los directorios en otros lugares, uno tú, uno yo. Entonces creo que plantear que está en riesgo el aborto en 3 causales y las otras cosas, sobre todo lo que plantea la presidenta Bachelet, creo que son interpretaciones propias de un plebiscito constitucional, y quiero creer que cuando enfrentemos otro tipo de elección no vamos a caer en este tipo de cosas, porque hemos visto en el continente, sobre todo en Argentina, el nivel al que descendió la política, de los insultos, de las mentiras, y espero que en Chile no lleguemos a eso. Y yo al menos siempre he estado disponible para contribuir a que nuestro país sea distinto a eso, para que podamos tener un buen diálogo sano, democrático, pero comprendamos también que las materias constitucionales siempre interpretables. Oye, comprendamos también que serán ustedes a quienes les va a tocar comentar precisamente el resultado del plebiscito el próximo día lunes, 18 de diciembre, que es la ganada y la perdida, digamos, de estar los lunes aquí en los estelares de buena costumbre. Así que nos vamos a encontrar ahí, jóvenes, Paz y Paulo. Que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos el otro lunes. Igualmente, un abrazo muy grande, saludos a todos quienes nos escucharon. Chao, chao. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.